En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura y Fernando Calmel del Solar. Hablemos de Políticas Públicas. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a Hablemos de Políticas Públicas, gracias a Red de Comunicación Regional y a la Fundación Friedrich Naumann. Queremos dar la bienvenida a las emisoras que están con nosotros, como en Cajamarca, Radio Frecuencia en Santa Cruz, Cajamarca, Radio Onda Popular de Cajamarca, en las diferentes frecuencias, Chota, Cutervo, Bambamarca, Yugur, a ver si nos mandan un quesito, sería bueno. Radio Huánuco, ¿sí? Huancavelica con Telecadena Canal 4, en Lima con Radio Estelar, Radio Municipal, en Puno con Visión TV Canal 7 y San Martín con Radio Huánuco Digital. Está con nosotros ya Fernando Calme del Solar y Jörg Denver, el director de la Fundación Friedrich Naumann. Bienvenido, Jörg, al Perú, primero porque sé que acabas de llegar, todavía estás con horario alemán, así que, si me permite, Fernando, le cedemos la palabra a Jörg. Jörg, ¿cómo estás? Tus primeras palabras en este programa de Hablemos de Políticas Públicas. Muchas gracias, Gustavo. Como dijo, regresé de Alemania ayer. Tengo todavía un poquito jet lag, pero estoy bien. Nosotros somos la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Somos una fundación alemana, afiliado del Partido Liberal en Alemania, y estamos luchando por los valores de la democracia, derechos humanos, Estado de Derecho y una economía de mercado social en todo el mundo. Acá tenemos la oficina en Perú, en Lima, y trabajamos en 6 países, como países andinos, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Perú y Bolivia. Y trabajamos, como dije, en estos valores. Vivimos en tiempos muy interesantes en estos países, no solamente en Perú, en otros países también. Y siempre trabajamos con partners y somos muy orgullosos que podemos participar en este programa en el radio. Y como pude ver o escuchar cuando leíste todos los programas, estamos casi en todo el Perú. Entonces tenemos un canal nacional. Muchas gracias por organizar este cierre de eventos y empezamos. Muchas gracias. Mil gracias, Jörg, a ti. Fernando, hoy día vamos a tocar un tema interesante, ¿ya? Que es el tema de la salud pública. Más allá del manejo de la pandemia, vamos a tener a Omar Neira, que es especialista en salud pública, y después tendremos a una representante, a Esperanza Tafur, de la Asociación Pymes Unidas del Perú, ¿no? Que está actualmente... ¿En qué ciudad está ella? Chiclayo, creo, ¿no? Ella está en estos momentos en Chiclayo, efectivamente. Ella está en Chiclayo. Pymes Unidas del Perú. ¿Tú estás en...? Yo estoy en Chimbote en estos momentos. En Chimbote, para que veas que estamos a nivel nacional también, Jörg, estamos conectando diversas personas del país, porque es necesario. Coméntanos, Fernando, tus primeras impresiones del programa de hoy. ¿Qué esperas? Bueno, esperamos que a todos los que nos escuchan les pueda servir. Como siempre, lo que tratamos de hacer llegar es información de lo que ha venido sucediendo en la pandemia y qué podemos esperar ahora, ¿no? El manejo de la salud, el manejo de la pandemia es muy importante porque afecta directamente a la economía y al desarrollo de nuestros negocios y nuestra vida diaria, más allá de la salud en sí, ¿no? Entonces esperemos que este programa les pueda servir mucho para poder desarrollar esas ideas en conjunto. Perfecto. Yo quiero dejarle una pregunta a Jörg para ya dejarlo en sus actividades. Jörg, estuvimos hace unos días en un evento junto con la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Friedrich Naumann, ¿no? Acá hay que decir 2 fundaciones alemanas trabajando
por la libertad y la democracia. Y hay un tema fundamental, el tema de las libertades fundamentales de las personas, ¿no? En el manejo de la pandemia en el Perú, creo que se abusó un poquito de ello. ¿Cuál es tu análisis sobre ello? Y también como tú has tenido opción de viajar por otros países de la región y también en Alemania, obviamente, que has estado. Tienes razón, hay muchas restricciones acá en Perú, pero no solamente en Perú, también hay muchas restricciones en otros países, también en mi país, en Alemania. Pero en Alemania tenemos una gran discusión si todavía estas restricciones son justas, porque también podemos ver que algunas restricciones que tomó el gobierno al inicio fue contraproducente. Tenemos que ser honesto. Al inicio ningún gobierno, ningún país fue preparado de esta crisis. Fue claro que pasan errores, pero algunos países corrigieron estos errores, algunos países no corrigieron estos errores, y los últimos es Perú, por ejemplo. Algunos errores que hizo el gobierno no corrigieron. Entonces estamos donde estamos en este momento. ¿Sí? Entonces espero que el nuevo gobierno va a cambiar también esta política, especialmente las restricciones como toque de queda y otras cosas, doble mascarilla y distancia social, aforos. Y, por ejemplo, el uso de vehículo particular. El vehículo particular es el lugar más seguro, es mucho más seguro que el transporte público. Pero en algunos días no podíamos usar este instrumento más seguro y teníamos que usar el transporte público. Estas son cosas que no se puede entender. Sí, solamente totalmente. Para dar un poquito de ejemplos. Hay mucho más. Esta idea, un día salen solamente hombres, otro día solamente salen mujeres. Y honestamente, pero me preocupa mucho cómo tratamos a nuestros niños. Esta restricción es realmente horrible. Sí. El año pasado la restricción fue tan fuerte. Yo siempre dije, Perú es el único país donde los perros tenían más derechos de los niños. Porque con los perros se puede caminar como quiere, con los niños no, solamente 30 minutos. Y si caminamos en el aire fresco no puede pasar nada. Y los niños necesitan contactos sociales, necesitan jugar y podemos ver los efectos. Yo tengo una hija con 15 años también, tiene mucha frustración porque no puede encontrar con sus amigas o jugar o comunicar. Ese es un efecto que a veces creo que los gobiernos, no solamente acá, pero especialmente en Perú, olviden. Totalmente, Yor. Muchísimas gracias por darte el tiempo para conectarte con nosotros. Fernando, tú te quedas con nosotros para seguir. Nosotros nos vamos a una pausa, queridos amigos, y ya está con nosotros Omar Neira para hablar justamente de la salud pública y también sobre ese tema del retorno a clases, que él también está liderando una serie de protocolos ya en diversas instituciones educativas. Así que nos vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos con Omar Neira. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. Bien, regresamos de la pausa, queridos amigos, en Hablemos de Políticas Públicas, y como les dije antes de la pausa, tenemos con nosotros a Omar Neira, que es especialista en gestión pública, y a Fernando Calme del Solar, que conduce conmigo, y en este momento Fernando está en Chimbote, ¿no? Él se va a pasear por las regiones, no pasear, va a trabajar gremialmente, como debe ser, por el tema de las pymes. Así que Omar, muchas gracias por darte el tiempo.
Y yo tengo una pregunta de frente, ¿ya? Porque ya Fernando te preguntará otras cosas. Mira, nosotros estamos llegando en este momento a Cajamarca, Huánuco, a Huancavelica, Lima, provincias, estamos en Puno, en San Martín, diversas regiones del país. Estamos llegando y una de las preguntas que vino hace un tiempo, en el anterior programa lo tocamos con un promotor de un colegio, y creo que tú has estado hablando en mesas técnicas también sobre el famoso retorno a clases, ¿no? Es urgente, hay un tema de salud mental, es cierto, pero ¿cómo ves este tema del manejo de la pandemia? Primero, sobre el manejo de la pandemia del gobierno, y dos, ¿cómo ves este retorno seguro y flexible que se habla? Y creo que tú le pones urgente también, ¿no? A la frase. El retorno voluntario, seguro, progresivo, urgente a la escolaridad tiene que ser un espacio de discusión en nuestro país. Porque si solo nos quedamos en el retorno porque la educación solo nos da aspectos cognitivos, cometemos un error. La educación forma personas, forma seres humanos. Y en ese contexto, la actividad socioemocional es tan fundamental que la cognitiva, porque es la que te da todas las competencias blandas, por ejemplo, que necesita el ser humano para ser ser humano y desarrollarse en un ámbito social. Y eso no lo aprendes en una pantalla. La capacidad de interactuar, tú la vas a aprender en un colegio digamos, con tus coetarios. O sea, los niños de 5 o 6 aprenden a resolver sus conflictos entre ellos. Y cuando tú ves la educación bajo ese concepto, reclamas y dices, oye, hay que retornar prontamente. Claro, y ahí viene la segunda parte de tu pregunta, oye, pero estamos en COVID. Y es riesgo, efectivamente, es riesgoso, existe, pero existirá por los próximos 5 años y no más, Gustavo. Y bajo ese concepto la pregunta es, la pregunta no es si existe riesgo, pero es tan riesgoso como las otras actividades que tenemos en la sociedad. Y la respuesta en múltiples estudios de investigación, no es una respuesta de Omar Neira, te dice, el riesgo existe, pero es mucho menor que la de un centro comercial, que la de un cine, que la de un lugar en ambientes cerrados. Entonces, en bioseguridad tú manejas riesgo. Entonces, ¿cuán riesgoso va a ser? Cuanto bien te adaptes. Si tú tienes unas clases de deporte, arte, distintas actividades que los chicos desarrollan en el colegio, en ambientes abiertos, con mascarillas, el riesgo es realmente mínimo comparado con todo lo demás. Y entonces en eso dices, oye, es urgente que regresen porque el riesgo es menor. Y es ahí donde hay que ir manejando riesgos versus beneficios y complicaciones que nos trae el COVID, ¿no? Pero creo que es momento de discutir y pedir a las autoridades y todo como sociedad empezar a ver el esquema desde un punto de vista técnico y hacer este análisis. Para muestra, somos el único país en la región que hasta ahora no ha vuelto a la presencialidad, ¿no? Perfecto. Fernando. Coincido contigo, Omar, muy buena apreciación. ¿No crees que esto se debe un poco a que en el Perú la pandemia se ha manejado por compartimientos estancos? O sea, es el todo o el nada, ¿no? En temas económicos, en temas de educación, en temas de salud también, ¿no? Es la percepción que nos ha dejado y que por ahora continúa este gobierno, en que o lo haces o no lo haces, y creen que el hacer las cosas es el hacer de hace 2 años, de un pre-COVID, ¿no? O sea, que la normalidad, todo el mundo habla de una nueva normalidad, pero creen que tenemos que volver a la antigua. O sea, se siente raro porque desde el sector micro y pequeña empresa nos ha afectado mucho en temas económicos, y en el tema de educación, precisamente, como tú lo mencionas, no solamente es el tema del daño a alumnos, pero también abrir o no abrir los colegios implica un desarrollo económico que se da alrededor de la economía de los colegios. ¿No crees que por dónde viene el problema? O sea, ¿es realmente que estamos tan mal a nivel internacional o es que no lo vemos como se debe ver? Tienes razón, Fernando, cuando tú haces un análisis completo de la sociedad y COVID, y acá la responsabilidad la tiene Martín Vizcarra, ¿no? Martín Vizcarra implementó una política frente al COVID, frente a
todo consejo sanitario y científico en forma errónea y decidió simplemente cerrar el país, cierre muy estricto y no hizo nada de lo que podía hacerse adecuadamente. Y es ahí donde muchísimas actividades que nunca debieron cerrarse. O sea, no vamos a hablar del colegio. Mira, cuando asisto a eventos mundiales y analizamos en reuniones académicas o científicas el tema del manejo, me dicen, Omar, te escuchamos y no entendemos por qué en tu país se cerró el sistema sanitario. Fernando, no estoy hablando de otra cosa. Acá se cerraron los hospitales, las consultas médicas, de todo lo demás, y la gente creía que no iba a haber cáncer, no iba a haber hipertensión, no iba a haber diabetes, no iba a haber todo lo demás y todo era COVID. Y me dicen, Omar, tú tienes un sesgo político. Le digo, yo no hago política, mi sesgo es el real. Y te pasó, entonces, si tú tienes eso, y además los sanitarios aceptaron que se encerrara, porque teóricamente estamos preparados para esto. En círculos muy pequeños académicos a mí me molestan y me dicen, tú eres COVID lover. No soy COVID lover, estamos preparados para esto. O sea, si fuimos formados es para esto existimos. Y había que estar en la primera línea, y créeme, sí, yo he aprendido a convivir con COVID, pero así como aprendí a convivir con TBC, con VIH, con hepatitis, con todas esas enfermedades que veo todos los días en los pacientes, y tengo riesgo de contagiarme, pero aprendí a cuidarme. Entonces, yo, claro, tuve una ventaja que por cosas del destino tuve una formación que mi nivel de bioseguridad es para manejar ébola, y entonces el COVID, digamos, lo manejo pues con cierto cariño, y por eso me molestan y soy un Philly lover, ¿no? Y cosas así, entre comillas. Pero, a ver, para la población es importante entender que COVID no se va prontamente y hay que convivir. Aprendimos a convivir con cólera, convivimos con TBC, con hepatitis, con todo lo demás convivimos. Y hay miles de personas que fallecen con eso. Y esta va a ser una más. Pero cuando tú dices se maneja como totalitarios la economía, la educación, la salud, eso responde un poco de por qué estamos mal. ¿Qué hay que hacer? Analizar los entornos en cada región, en cada estructura social, y empezar a hacer un retorno progresivo a las actividades. Esto no va a pasar en un año, esto va a estar para largo. Es interesante, Omar, lo que estás diciendo, porque mucha gente dice, ya vamos a acabar la pandemia, ¿no? Ya se acaba la pandemia. Tú estás diciendo que algunos años más. Como siempre, nosotros como país estamos un poquito más atrasados, ¿no? Vamos a decir, pero ¿qué se piensa sobre el tema de la vacunación? Aquí en el Perú está avanzando, pero ya en otros países, si no me equivoco, Israel y Estados Unidos, ya están hablando de una tercera dosis. ¿Tu proyección cómo va en este punto? ¿Es posible? Nosotros ya hay que pensar en una tercera dosis en su debido momento. Acá todavía estamos bajo todavía en la cantidad de vacunados, pero esto va a venir. ¿Tú crees que ya sí Estados Unidos y en el caso de Israel me parece que ya lo han aprobado o están por aprobar, ahí me puedes corregir tú, para el tema de la tercera dosis de la vacunación? Y hablo de la vacuna Pfizer, entiendo yo. Sí, mira, toda la evidencia científica mundial de primer nivel de calidad indica que hay una dosis de refuerzo. Hace semanas venimos insistiendo en ello en el Perú, pero toda la evidencia indica que hay que hacer este refuerzo indudablemente. Claro, en Perú estamos en 25% de la población inmunizada, y hablar de la tercera dosis cuando el 75% de la población no tiene una dosis, pues suena, llámale tú, kafkiano, ¿no? ¿Y qué discusión vamos a tener? Pero pues esa es la discusión. El mundo va por la tercera dosis porque se necesita, y eso te dice la evidencia, y no es que las vacunas no sean útiles o solo es comercial, no, esta enfermedad es así, los coronavirus se comportan así porque mutan, varían, y cada vez que varían necesitas un refuerzo para ir agarrando nuevas cepas. Influenza es así, y esto tiende a ir por ahí. Eso parece ser el lineamiento, y hay que empezar a tener tener esquemas bajo ese concepto. Las vacunas sirven, salvan vidas, hay que aplicarse las vacunas, no lo son todo, tiene que acompañarse de lo demás, que es vigilancia epidemiológica, estrategias sanitarias, pero nada, es lo que tenemos, esperemos se acelere,
se apuesten por vacunas de calidad. Algo que me ha llamado la atención gratamente hoy es escuchar entre muchas cosas, pero esto me llamó gratamente la atención, es que Perú está negociando millones de dosis para el próximo año, que serían esta tercera dosis, pero se está negociando con vacunas de calidad, ¿sí? Y me llamó la atención gratamente porque dijo el premier, Pfizer, Johnson, Moderna y CureVac. Y no mencionó otras. Y eso es bueno para este país. Esas 4, si llegaran masivamente el 2022 para hacer un esquema de tercera y tal vez cuarta dosis, nos puede traer cierta normalidad el 2022 al país. Mira, qué interesante lo que acabas de mencionar sobre ello. Fernando, ¿tú alguna pregunta para Omar? No, claro, es realmente positivo, ¿no? Lo que se ha mencionado sobre nuevas vacunas. Pero ¿cómo crees que debería ser, Omar, desde tu punto de vista, esta nueva normalidad, esta realidad? O sea, hay una realidad, las personas que nos escuchan ahorita en todas las regiones lo saben, no pueden parar de trabajar durante el día, no pueden volver a estar encerrados. Entonces, ¿qué recomendarías tú como acciones a tomar para los gobiernos regionales, las alcaldías y el gobierno central de cómo enfrentar este nuevo proceso que todo el mundo habla de una tercera ola y muy probablemente, como dices tú, esto va a estar varios años, entonces vendrá una cuarta ola y así sucesivamente cuando tenemos todavía tan poca vacunación? O sea, ¿qué recomendarías tú que las autoridades, cómo deberían enfrentarse a este problema? Ok, busquemos acelerar los programas que llegue a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible con las vacunas, ¿sí? Entonces, si tú tienes 10 centros hoy en tu región, conviértelos en 100. Que haya 100 centros, que se atienda algunos en 24 horas y que la mayor cantidad de gente vaya. Yo soy de la opinión que en este momento, por ejemplo, en Lima, se baje la vacunación a mayores de 18. Hay centros de vacunación vacíos. Hay un tema logístico, liderazgo, y hay que cambiar. Pero eso es una parte. Lo demás, ¿qué hace la sociedad? Y tiene que seguir trabajando. Hay que adaptar las empresas, los negocios, a ambientes donde haya ventilación. Y si no hay ventilación, crea la ventilación. Búscate un ingeniero industrial y dile cómo mejoro la ventilación, porque mi negocio tiene que estar cerrado. Si tu negocio puede funcionar en ambientes abiertos, mueve los ambientes abiertos, ventanas, puertas, y corre aire, el riesgo disminuye, pero brutalmente. Disculpen que use esta palabra, pero es así. Si tú logras ventilar un ambiente, el riesgo disminuye en un porcentaje tan alto. Si a eso le unes el uso de la mascarilla adecuada, 3 capas, 3 pliegues, de uso diario y descartable, uso permanente, no te lo retiras del trabajo, sigues disminuyendo el riesgo y eso te va a dar normalidad en tu vida laboral y en tus actividades. Entonces, ambientes ventilados, con mascarillas permanentes, que creo que van a ser unos años, medidas de bioseguridad adecuadas, el lavado de manos, lavado con agua y jabón, bastante bien, y con ello podemos tener cierta normalidad. No hay que aglomerarse. Si no necesitas ir a un centro comercial, porque en ese centro comercial es el único que venden el perno de 3 octavos, milimétrico, etcétera, etcétera, pues anda. Pero si hay una ferretería de barrio, donde no vas a entrar y lo vas a pedir afuera, anda a la ferretería de barrio. Evita ir a centros aglomerados. Y esas cosas van a hacer la diferencia para que tengamos normalidad y no tengamos cierre, ¿no? Digamos, esos deben ser los mensajes para la sociedad y en ese esquema es posible el retorno a la mayoría de actividades del quehacer social, ¿no? Omar, entonces es interesante lo que estás mencionando. Yo hace un rato estábamos con el director de la Fundación Félix Naumann, que es la que hace propicio este programa, que nos apoya para que podamos salir. Le decía que hay un tema fundamental. En el Perú, nosotros tenemos una constitución, me voy al lado político, pero de ahí tú vas a entrar seguramente al lado técnico, pero hay una constitución que habla de libertades fundamentales, habla de la libertad. El manejo de la pandemia que tuvo nuestro mencionado expresidente, ¿no? Y congresista, pero no congresista, no sabemos si algún día aparecerá en una curul, el señor Vizcarra, cerró el país totalmente. Cerró absolutamente, parecía que y la gente celebraba, me acuerdo, cuando los delfines estaban en la Costa Verde, ¿no? Cuando los pajaritos pasaban. Ya, yo entiendo que la naturaleza es hermosa, pero lo que es real es que vamos a tener COVID
tranquilamente 1, 2 o 3 años más tendremos que aprender a convivir. En el mundo la gente ya hace una vida medianamente normal, y también en el Perú ya, porque la economía se tiene que mover. Pero voy a una pregunta fundamental, ¿no? ¿Cuál sería una política clara que este gobierno tiene que tener, el del señor Castillo, para que no se cierren, no se cierren las libertades o no se quite esas libertades fundamentales y a la vez permita la generación económica? O sea, porque lo más probable es que nos pidan unos protocolos bien difíciles, ¿no? Y bueno, Fernando es de la pequeña empresa, justamente él está con los gremios, y a veces piden unos protocolos que de repente no lo sabemos. De repente una gran empresa lo puede hacer, pero una pequeña, ¿qué sugerencia le das al gobierno desde acá? ¿Qué protocolos fundamentales, mínimos, que sea accesible a todos los peruanos para poder llevar una vida libre? Mira, es posible dos cosas, ¿no? El rol del Estado tiene que ser cumplir su función, que quiere decir proteger a la población en términos sanitarios. A ese aspecto voy a referirme. Y bajo ello, el Ministerio de Salud tiene que liderar lo que llamamos, en términos sencillos, pero a veces difícil de comprender, vigilancia epidemiológica. Y ese es el rol del Estado, no del empresario, no del pequeño empresario. Y lo que han hecho en las últimas normas es trasladar ese rol al empresario para que asuma toda esa carga logística y financiera que el Estado, simplemente por burocracia e ineptitud, no lo puede hacer. Y eso no es posible, porque una pequeña o mediana o gran empresa, lo puede implementar para su empresa, pero la del lado no, finalmente fracasa. Y ese rol lo tiene que hacer el Estado como tal, llámese Ministerio de Salud, toda la estructura regional, gobiernos locales, regionales y central. Es complejo, sí, pero ese es el rol. En todo el mundo donde se maneja bien la pandemia, es el Estado que ha asumido esto. Y estos protocolos son tan absurdos, pero son tan absurdos que se han emitido entre el gobierno de Vizcarra y ahora más o menos, que muchas veces no son útiles. No son útiles. Hay cosas muy básicas que con imaginación, creatividad y evidencia científica te hacen. Mira, tengo ahí una foto que espero publicarla más tarde en Twitter, donde en la parte exterior de un hospital he encontrado un obrero que tiene estas máquinas para romper cemento con todo un protocolo COVID como un médico. Y entonces cuando ves esa foto te grafica lo mal que hemos aprendido de bioseguridad cuando alguien que está rompiendo cemento está con la ropa de un médico. Y no es necesario para él es suficiente la mascarilla. Suficiente, pero claro, es probable que la norma obligue a que estés con un protocolo tan estricto que finalmente no te es útil. Te vas por pediluvios, te vas por cámaras de ozono, te vas cosas que no son necesarias y no hay que hacerlas. ¿Qué hay que hacer como empresa? Que haya espacios ventilados, que el personal use permanentemente mascarillas y las deseche todos los días, y un lugar para lavarse las manos. Con esas 3 medidas tienes posiblemente el 95% de protocolo COVID útil. Tú te vas en el mundo, he estado en Europa, en la época donde acá obligaban el uso de caretas faciales. Mis amigos decían, oye, ¿y qué hace? Tú puedes saber en un aeropuerto del mundo cuando alguien tiene una careta facial es que se va a Perú. Es el único país que obligaba. Eso te grafica el grado de ineptitud en bioseguridad, cómo se maneja la pandemia, y lo que te carga en términos financieros. Hablamos de compañías grandes, $700 mes por cada colaborador, ¿sí? Son pruebas moleculares, cuarentenas previas en hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese rol es del Estado. En los países medianamente, llámale decentes, ya ni siquiera en desarrollo, las pruebas moleculares las hace el Estado porque necesita hacer control epidemiológico, pero ¿de qué sirve que lo haga una compañía cuando la de al lado no lo tiene? Se va a contagiar. Claro. Y eso es absurdo y eso hay que pedir que se cambie, ¿no? Perfecto, Omar. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado. Espero que sigas bien. Bienvenido al programa cuando quieras. Siempre es bueno escuchar a una persona recontra técnica y clara que explica las cosas sin sesgo político y que habla de justamente la salud pública de este país
y que necesitamos justamente rápidamente implementar diversas estrategias. Muchísimas gracias, Omar. Te mando un gran abrazo y seguramente nos estaremos comunicando. Gracias, un abrazo Fernando, un abrazo Gustavo, y para mí siempre un placer cuando ustedes gusten, yo encantado de hablar de estos temas para compartir con la población que son útiles. Mascarillas, lavado de manos y no asistir a lugares cerrados y aglomerados. Lo demás es posible en ambientes seguros y necesitamos volver a la normalidad, y si no nos hemos vacunado y tenemos la vacuna disponible, hay que ir a vacunarnos. Un abrazo. Muchas gracias, Omar, y nos vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos en Hablemos de Políticas Públicas. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Políticas Públicas, y ahora vamos a tener enlace con Fernando Calme del Solar, que está en Chimbote, y con Esperanza Tafur, que está en Chiclayo. Ella es presidenta de la Asociación de MIPYMES Unidas, del Perú. Así que un gusto, Esperanza, que estés con nosotros. Fernando, ahí nomás está cerca a ti, ahí en Chimbote en este momento. Cedo la palabra a Fernando para que te dé la primera pregunta en esta entrevista. Mil gracias por tu presencia. Gracias, Gustavo. Y sí, efectivamente, Esperanza es presidenta de este gremio nacional, que es un gremio de gremios a nivel nacional de la micro y pequeña empresa. Ella es del sector manufactura, y es un gusto poder conversar con ella porque lo que hemos venido tratando, lo que va el programa, ¿no? Hemos estado conversando del manejo de la pandemia y cómo eso ha perjudicado no solamente la salud de las personas, sino también los otros tipos de desarrollo, como el retorno a clases, pero también la economía. Entonces, yo le quería hacer una pregunta a Esperanza, dándole la bienvenida. ¿Cómo ha sido la pandemia, Esperanza, para la micro y pequeña empresa de Chiclayo y para la micro y pequeña empresa del norte? O sea, ¿qué cosas no se han hecho bien y cómo ha afectado al sector? ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en el sector manufactura golpeó muchísimo. Todo lo que es industria lo golpeó muchísimo porque lo que es micro y pequeña empresa trabajan en base a campañas. El año pasado tuvieron interrumpidas las campañas escolares, la campaña de verano y todas las campañas que normalmente trabajan durante el año, llámese campaña escolar, Día del Padre, Día de la Madre, 28 de julio, Navidad, o sea, tuvieron una terrible crisis económica. Sumamos a eso el tema financiero, porque las campañas se hacen con financiamiento. Sacaron préstamos para hacer la campaña escolar, para hacer la campaña de verano, no se vendió. Tienen mercadería estoqueada hasta ahora. No se ha vendido este año porque por obvias razones no hubo clases, tampoco hay eventos públicos. Los eventos masivos donde se mueve mucha ropa, mucho calzado, mucho maquillaje, no está funcionando, no está todavía activo. Entonces todavía la economía de lo que es manufactura sigue en stand-by, en sobrevivencia. Hay un gran porcentaje de MIPYMES que han caído en FOCOR. Hay un gran porcentaje que no pueden capitalizarse o pedir préstamos porque están castigados. El año pasado sacaron normas para que puedan reprogramar sus deudas y el banco los reprogramó. El problema es que al reprogramarlos los calificaron mal. Entonces, ahorita cuando ya han querido reactivarse, han ido a las entidades financieras, están pagando su reprogramación y no pueden acceder a ningún préstamo. Y sin capital no se puede generar empleo. Entonces, a eso lo sumamos que la SUNAT ahorita está siendo un poco más drástica, nos está multando por una mínima cosa, y que también es un problema muy complejo el tema de la SUNAT. Sumamos a eso todo lo que se nos ha venido encima y una falta de una política de reactivación real para la microempresa. Porque lo que se hizo el año pasado a la microempresa no se le consideró. Creo que muchos se han manifestado sobre ese tema, pero no hubo una política real. Creo que por ese motivo nació MIPYMES Unidas del Perú,
porque vimos que las normas que sacan para nuestro sector estaban diseñadas al nivel de las empresas que normalmente tiene agremiadas SNI, tiene Confiep, entonces son organizaciones muy grandes, y si usamos ese modelo de empresa para poder sacar normas, a nosotros no nos va a llegar. Entonces, la idea de crear lo que es MIPES Unida del Perú, que ya tiene un año, que justo en medio de la pandemia, y al ver nuestra realidad, se nos ocurrió juntarnos y hacer un gremio de gremios reales, regionales, para poder plantear directamente, sin la sombra de las organizaciones grandes, sin tener que pasar por el filtro de SNI o de otras organizaciones. Entonces, hacer nosotros nuestro planteamiento. En ese sentido estamos trabajando con los gremios, tratando de hacer visible la problemática, la falta de financiamiento, de mercado, de políticas públicas para reactivar nuestra manufactura. Por ese sentido estamos yendo ahora. Bien, Esperanza, yo tengo una pregunta, te he escuchado muy atentamente y has dicho algo fundamental, ¿no? Los gobiernos, voy a decir en los últimos años en general, siempre se hacen políticas macroeconómicas, ¿no? O políticas económicas pensando que todos, pues, los empresarios, cuando digo término empresario, todos creen que es el Grupo Brescia, el Grupo Breca, todos están pensando en Confiep o la Sociedad Nacional de Industria, que el cual a todos ellos respetamos y valoramos lo que hacen. Pero la gran cantidad de empresarios no está en ese sector. Entonces, claro, tú tienes un gestor público o un gobernante hoy, ¿no? El aparato público que piensa haciendo políticas pensando solamente en ellos. Utilizando la analogía del actual gobierno, ¿no? Que el pueblo y el pueblo y el pueblo, la gran pregunta es, ¿qué necesita el pueblo? Tú que eres presidenta de la asociación, ¿qué necesitan justamente en este momento para que te escuchen, ¿no? Si estuviera escuchándote el ministro de Economía, porque yo hace 2 programas entrevistamos a Daniela Hermosa, y Daniela Hermosa nos decía que prácticamente en la reunión que tuvieron con el MEF era un saludo a la bandera, ¿no? O sea, van a ver qué van a hacer. Hemos escuchado ahora el gabinete de Guido y tampoco sabemos qué van a hacer y con la MIPE menos aún. Entonces, ¿qué se necesita en este momento? O sea, urgentemente las MIPES del Perú, ¿qué necesitan? Como para que te escuche el ministro de Economía y te haga caso, porque creo que tú eres una de las personas que está aglutinando la voz de tantos microempresarios en el país. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos ahora como MIPES? Primero necesitamos que el gobierno, el ministro de Economía, escuche las propuestas que nosotros hacemos. O sea, nosotros no estamos en plan queja. Nosotros ya hemos planteado varias propuestas de reactivación de acuerdo a nuestra realidad. Lo que nosotros tenemos también es un buen equipo técnico que tranquilamente puede sustentar lo que nosotros necesitamos para poder reactivarnos. Son temas que él como economista lo puede manejar. Uno de los puntos que hemos planteado es, para reactivarnos es pedirle que por única vez, y es una propuesta política de campaña y que yo lo escuché y a nosotros nos llamó mucho la atención, pedir a las entidades financieras que por única vez no provisionen, para poder apoyar a la microempresa y no tener que tenerlas todas castigadas. Pedir a la SUNAT y a las entidades financieras que, por ejemplo, tenemos deudas y los microempresarios, el 70% o algo más son persona natural con negocio. Si tienen problemas financieros con la SUNAT, ellos van a perder todos los bienes que tienen ellos, no tienen una protección. Entonces, empezando por ahí, todos están en riesgo. El banco se les está encima de los microempresarios. No es como una empresa jurídica que, bueno, cambia, lo da de baja, lo desaparece o puede fraccionar o puede iniciar otros procesos, pero no afecta su patrimonio. Pero en el caso de la MIPE sí, afecta el patrimonio de la familia, de los hijos, de los herederos. No hay una protección. Entonces, esa es otra herramienta que hemos estado pidiendo. Hemos estado pidiendo mercado, o sea, que nos ayude a impulsar lo que es compras para lo que es manufactura. El Estado es el mayor comprador y creo que las grandes empresas hacen contratos con el Estado porque es un buen negocio.
En este caso, nosotros hemos estado planteando que las compras que se hacen anualmente, que son miles de millones, pueda un porcentaje direccionarse o hacerse una norma para que la microempresa en este tiempo de pandemia, en este tiempo de emergencia, lo puedan hacer en todos los sectores, no solamente lo que estamos nosotros, textil, madera, confecciones, también están los gráficos, también está turismo, también están artesanos. O sea, hay muchas cosas por hacer que si ellos tienen la voluntad se hace, pero para que ellos tengan la voluntad nos tienen que conocer. Si no nos escuchan y si no quieren escucharnos, si nosotros hablamos y no nos quieren escuchar, no lo van a entender y la crisis va a agudizarse más. Nosotros tenemos las propuestas que hemos planteado y en la reunión del MEF realmente no ha habido mayor trascendencia, pero también en la reunión del MEF hubo muchas personas que representaban a organizaciones muy grandes, salvo nosotros que somos un gremio nacional, pero hay representantes de ADEX, de la Cámara, de NI, de CONFIEP, o sea, porque cada organización ha creado un comité de microempresa, un comité de esto, un comité, y que yo he estado participando en esos grupos y esos grupos simplemente son para decir, yo represento y quiero esta norma a mi medida. O sea, van con nuestro nombre, pero sacan normas a la medida de ellos. Entonces, si ellos siguen yendo y siguen queriendo hablar por nosotros, no nos van a ver. Nosotros vamos a seguir insistiendo en hacernos visible como organización y hacer las propuestas que nosotros consideramos que es necesario para que nuestro sector pueda reactivarse. De acuerdo, Esperanza, sí. Y mencionaste, o sea, este programa nos están escuchando ahorita en Cajamarca, nos están escuchando en distintas regiones y muy probablemente las personas estén en estos momentos trabajando en sus galerías, en el mercado. Tú mencionaste el programa de las compras del Estado, es un programa de compras en mi Perú que efectivamente afecta involucra el sector manufactura, pero hay sectores que claramente como comercio o servicios no pueden ser proveedores del Estado por el volumen. ¿Qué otra cosa podrías recomendarles tú en vista de que viene una tercera ola de pandemia? Además, yo sé que tú tienes información médica de cómo se pueden venir las cosas, entonces, ¿qué le podrías recomendar? O sea, ¿qué es necesario y por qué es importante para el comerciante que nos escucha o el micro y pequeño empresario que está por ahí, pertenecer a una agremiación, pertenecer a una asociación? ¿Por qué crees que eso es importante? Nosotros como organización, nuestro objetivo es hacer visible la problemática de cada sector. Nuestra asociación hace ese trabajo bastante insistente. Estamos, el director Daniel Hermosa y Fernando Carmen son los que son más visibles en las redes sociales, en los medios. Entonces, la idea es primero posicionarlo, porque no podemos, pero al menos personalmente me incomoda mucho cuando veo organizaciones grandes hablando de nosotros sin conocernos. Entonces, hay que posicionarlo. El tema de los demás sectores, de los servicios, va mucho por el tema de vacunar a toda la población. Porque si no tenemos nuestra población vacunada, no tenemos clientes, no tenemos fiestas, no tenemos bautizos, no tenemos eventos sociales, no tenemos nada. O sea, los aforos en los centros, en los restaurantes, en las galerías, es muy limitado. Todavía sigue el temor y encima hacemos una campaña muy fuerte de la tercera ola que la gente lo ahuyentas otra vez de querer comprar o de la gente que ya se vacunó, tiene confianza, quiere salir y empezamos con la propaganda fuerte de que la tercera ola va a ser más fuerte, van a morir 100.000 personas, van a morir tantos. Entonces, el caso de los sectores, lo que son servicios, la reactivación va por el tema de ser de que la población se vacune para poder reactivarlo, para que la gente pueda comprar. Veo las declaraciones del ministro de Salud que está anunciando que van a morir 100.000 personas, ¿no? En la tercera ola. Y eso ahuyenta al cliente, eso ahuyenta al comprador, asusta al que está más o menos ya recuperándose o ya se vacunó, intenta salir de nuevo a hacer su vida casi normal, intenta comprarse algo, volvemos al miedo, volvemos otra vez al temor de que va a contagiarse y va a morir o va a morir algún familiar, entonces limitamos la venta de los bienes, de todo lo que se quiera hacer. El Ministerio de Economía tiene que ser más
más mesurado y más con una información más real, no una alarma, no generar pánico, porque de pánico nos hemos pasado todo el año encerrados. Bien, muchísimas gracias, querida Esperanza. Una de las cosas que me deja clarísimo que estás mencionando es el tema de la vacunación. El tema de la reactivación pasa también por un tema de un trato distinto, si quieres hablar por el lado de préstamos, pero también sobre la regulación, ¿no? Porque hay condiciones y condiciones que uno tiene que medir y no necesariamente haciendo política del escritorio, yo le llamo, ¿no? Uno puede entender lo que está pasando en las regiones y en general en todo lugar del país. Necesitamos justamente escuchar justo a estas voces autorizadas que conocen más del sector que lo que está pasando. Así que te agradecemos por haberte contactado con nosotros y seguramente te estaremos llamando para otra ocasión para que nos digas estos avances, cómo van, y que otros voceros también de diversas regiones del país, ¿no? De Cajamarca, de Piura y del sur del Perú, puedan intervenir con todo gusto, porque creo es un espacio importante que la gente los escuche y sepan las necesidades que están teniendo la población. Muchísimas gracias por tu intervención y nosotros nos vamos a una pausa para ya cerrar el programa con Fernando. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Políticas Públicas, ya para cerrar este programa. Con nosotros está Fernando Calmel, del Solar, en la ciudad de Chimbote. Fernando, bueno, hoy hemos tenido un programa entretenido, hemos estado a York, nos ha comentado un poco la experiencia, que él ve esta situación, Omar Neira bien claro, y ahora con Esperanza, analizando lo que está pasando las MIPES, y una persona que está en Chiclayo y sabe la situación. ¿Cuál es tu resumen de este programa hoy que hemos tenido en Hablemos de Políticas Públicas? Bueno, Gustavo, sí, efectivamente, el día de hoy ha sido un programa bastante entretenido, que esperamos les haya gustado a todos quienes nos han estado escuchando, y que de alguna manera hayan podido ver, que nos escuchan, cómo están relacionadas las políticas públicas. Cuando uno da una restricción de salud, afecta directamente los negocios. Entonces, y afecta de la vida del día a día, afecta la salud mental de nuestros hijos. Entonces, espero que este programa, y así como lo que intentamos desde Hablemos de Políticas Públicas, es llevar a los ciudadanos a la reflexión y a poder entender que a veces lo que leemos en un titular de cuando en vez o algún político dice por ahí, nos promete, no es tan simple. A veces trae consecuencias mucho más profundas en nuestro día a día. Lo que tratamos de buscar de acá desde el programa, Gustavo, tú lo sabes, es que las personas entiendan de qué se trata una política. Lo último, no te hemos escuchado, Fernando. La red dorsal todavía no llega por allá. Todavía no llega, al parecer, efectivamente, es uno de los tantos problemas. Pero lo que decía es que las políticas públicas afectan directamente a eso. Entonces, a veces un político nos promete algo muy simple, algo muy rápido, que creemos que suena muy bonito, pero las implicancias en nuestro negocio y en nuestra vida, en la salud de nuestros hijos, se da más adelante. Entonces, lo que tratamos de este programa es hacerlos ver y escuchar para que ustedes saquen sus propias conclusiones sobre cómo puede afectar una promesa de un político o una política pública cumplida, pero mal hecha, al día a día de nosotros. Entonces, para eso estamos, nos vemos el próximo sábado. Listo. Yo solamente quiero terminar con una reflexión final, ¿no? Una de las cosas fundamentales que hoy día hemos hablado, y lo ha dicho clarísimamente Omar Neira, y todos hemos hablado sobre todo el mundo habla de libertades, los derechos de las minorías, pero nadie habla de las mayorías. Los que tenemos derechos somos todos los peruanos, todos tenemos
derechos, ¿no? No solamente en las minorías, ¿no? Porque ahora en en el voto de confianza que se habló, ¿no? Que el quechua y todo esto, toda una narrativa sobre el quechua. Bienvenidos a los que hablan quechua en el Perú y les agradecemos que hablen quechua, pero la gran mayoría habla castellano, entonces también tendremos que decir todos. Creo que todos tenemos derecho. Ese es un primer punto. Y lo que dijo Omar es fundamental. Acuérdense de la mascarilla, los protocolos, el tema de la ventilación y la higiene en las manos. Un segundo punto, y quiero decirlo, Fernando, es lo que dijo hace unos días en las redes sociales. Nos escribieron por el programa y creo que se ha entendido mal y de acá pedimos disculpas. No es que nosotros bromeamos de que los chicos, los papás no lo soportan en la casa, sino lo que está pasando es, obviamente, entendemos las necesidades emocionales que hay y de la afectividad para poder relacionarse los chicos. Estamos totalmente de acuerdo, de repente no se ha entendido bien y de acá pedimos las disculpas del caso. Si por ahí alguna persona, y como nos ha llegado un comentario, somos muy cautos en esto. Por eso hemos invitado a Omar también para que vean que nuestra postura es justamente que se dé a conocer todas las posturas y que la mejor decisión puedan tomar cada uno de ustedes, pero también tomar el gobierno de turno, ¿no? Que pueda tomar buenas decisiones escuchando a la población, escuchando a la ciudadanía. Y por cierre final, a mí me llama la atención sumamente que he visto a una congresista que antes fue ministra de Educación, a la señora Flor Pablo, y haciendo unos webinars con Víctor Zamora hablando del retorno a clases. La gran pregunta que yo tengo es, cuando ellos fueron ministros, ¿por qué no lo hicieron? Mucho cuidado con respecto a estos temas. La verdad, saludamos la iniciativa. Qué bueno que Flor Pablo, la congresista, y el exministro Víctor Zamora estén hablando de esto. Pero hay que recordar que fueron ministros y tuvieron sus carteras a cargo, no en medio de esta pandemia, a lo mejor, Víctor Zamora sí. Entonces, es bueno que lo sepan y hoy les deseamos la suerte y qué bueno, bienvenido al debate y que puedan aportar justamente para que se dé a conocer más las libertades fundamentales y que todos los peruanos podamos tener los derechos y las obligaciones que nos corresponden. Así que muchísimas gracias por el programa de hoy. El próximo programa Fernando va a estar en otra parte del país para entrevistar a otras personas que les demos esta voz aquí en este medio, en Red de Comunicación Regional y en Hablemos de Políticas Públicas. Con ustedes, muy buenos días y nos vemos el próximo sábado. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas.